de una nueva reforma constitucional que se va a hacer bajo el pretexto de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y legislativas, pero que otros entienden que el motivo principal es rehabilitar a Danilo Medina para que tenga la oportunidad de que en unas próximas elecciones presidenciales él también pueda ser candidato. Cuéntenos, ¿cuál es su versión sobre esto? Bueno, en primer lugar, buenos días a los amigos y amigas televidentes, a Adalberto, Juan. Ciertamente que el panorama político ha estado dando brincos. Saltitos. Parecería uno de esos huracanes que no tiene. Como aquel huracán David, que dio unos saltitos ahí al frente de Santo Domingo. Ha estado dando brincos porque la verdad es que nadie debería estar prestándole atención en este momento a una reforma constitucional. Tal vez dentro de la agenda, más bien dentro de los temas de campaña, cualquier candidato debería decir: si yo llego al poder, voy a promover una reforma constitucional con tal o cual finalidad. Eso sería lo deseable, pero no, lo que se está hablando es de introducir una ley que declare la necesidad de la reforma constitucional y convoque la Asamblea Revisora dentro del periodo de pre-campaña. En medio de esta lucha de todos los legisladores en medio de la calle así buscando votos. En medio de un huracán dando brincos, ¿no? Que no se sabe para dónde va. Esa es la realidad, por eso Participación Ciudadana este lunes celebró una rueda de prensa donde advertía de esta situación y llamaba a la sensatez y a la cordura a nuestros líderes políticos y sobre todo al presidente de la República. Sensatez porque no podemos estar prestándole atención a tantísimos cartones, como dicen por ahí, ¿no? Al mismo tiempo. Hay una situación con el tema de la equidad, por ejemplo. No en la campaña, porque no hemos llegado a la campaña electoral, señores. Estamos en la pre-campaña y ya hay una situación de rompimiento de ese principio constitucional que debe normar todo el proceso electoral. Todo el proceso, incluyendo la pre-campaña, que es el de la equidad, al que ustedes se estaban refiriendo anteriormente, y que ha sido ahora denunciado nada menos y nada más que por dos precandidatos. Por tres ya. Bueno, tres, con Manuel Crespo, Sí. que se incorporó al grupo. Manuel Crespo lo hizo pidiendo que inhabilitaran al beneficiario, al delfín. En primer lugar, Reinaldo Pared, luego Carlos Amarante Baret y ahora Manuel Crespo, pues están denunciando que no hay equidad. Cuando dicen que no hay igualdad, que hay una gran desigualdad, lo que están señalando es que no hay equidad. Pero la equidad, repito, es la columna vertebral de los procesos electorales. Eso lo dice la Constitución de la República, no nos lo estamos inventando nosotros. Y la tradición de los países democráticos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que efectivamente, reitero y me adscribo al comentario de Juan, en el sentido de que un detalle, solo un detalle, el precandidato Gonzalo Castillo, todo el mundo ahora mismo se debe estar preguntando, ¿y sigue siendo ministro de Obras Públicas? Sus compañeros tuvieron que renunciar, su renuncia le fue aceptada, fueron nombrados sus sustitutos, pero, por ejemplo, el caso de Navarro, ¿no? El caso de Francisco Domínguez Brito. Hoy el mismo Amarante Barrera, ministro de Interior. El mismo Amarante Baret, pero sin embargo, en el caso de González Castillo, él renunció, no fue que puso su cargo a disposición. No. Renunció a partir del lunes siguiente a la fecha de esa carta, me recuerdo como ahora, pero el presidente no le ha aceptado la renuncia. Él anunció el 31 de julio y hoy vamos por el 4 de septiembre, o sea, hace un mes y 5 días, 6 días. Y no se le ha aceptado su renuncia, no se ha nombrado su sustituto. Es que el presidente no ha encontrado uno en capacidad de asumir la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Después del 6 de octubre y ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Tal vez algunos amigos y amigas televidentes estarán preguntándose en este momento, ¿y qué tiene eso que ver con la pre-campaña, que es el momento en que estamos? Bueno, que se crea la percepción de que él sigue dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas. Además, ahí tiene todo su equipo, está trabajando en el ministerio. Y pues hay una duda razonable de que eso le da una ventaja frente a los demás candidatos. Y si él hizo una cena anoche
creo que era anoche que la tenía la cena de recaudación, invita a todos los suplidores y los contratistas. Y de los obras contratistas públicas. y los suplidores no tienen claro si él sigue siendo el ministro de Obras Públicas o no, pues eso ya... No, ellos sí lo tienen claro de que él sigue ahí. Pero, Juan... No lo han sustituido. Sí, pero hay una No han carta de nombrado un renuncia. relevo. Pero hay una carta de renuncia. Lo que pasa es que la carta no ha sido aceptada y no ha sido nombrado su sustituto. O sea que un contratista puede pensar Que perfectamente esté esperando que le paguen. que Porque él sigue siendo el que mueve las decisiones dentro del ministerio. Sí. En consecuencia, nadie se va a negar a hacerle un aporte a su campaña. Lo que rompe la equidad. Ahora es una pena, digo yo, me atrevo a decir, que sean dos personas como Reinaldo Pared y Carlos Amarante Baré que lo denuncien. Ujú. Porque cuando yo escuché la denuncia de mi buen amigo Reinaldo Pared, solamente me pregunté, y cuando él está compitiendo por la senaduría del Contra Distrito Nacional, contra un contra infeliz otros, que contra el otros, candidato de la y oposición, recibiendo $1 millón de pesos todos los meses. $1.200.000 ella, Todos los meses. para programas, para Pero Asistencialismo. hay algo. programas sociales, No, vamos a llamarle como es, para clientelismo. para político. clientelismo político. Entonces eso también rompe la equidad. Sí, sí. Y ahora parece que la medicina que le quiere aplicar a otro no se la quiere. Pero no yo, se la tomaba él yo anteriormente. revisé recientemente los 5 informes de observación electoral que ustedes en Participación Ciudadana emitieron en el pasado proceso. 33.000 empleados temporeros nombraron en los meses de campaña. 37 altos funcionarios, todos los ministros, jefes de campaña en todo el país, en cada provincia, y como 5 por sectores del Gran Santo Domingo. El 80% de la publicidad. La presidencia de la República aumentó en 100% los anuncios. Todas las instituciones del Estado, todos los ministerios y hasta el Banco Central, todos tenían anuncios con spots de televisión y radio en todos los medios del país, promoviéndole al gobierno. Y ahora que tú recuerdas. Entonces eso, ahora es que hay inequidad nada más. En esas cosas que son más pequeñas, las que se han visto. Ahora que tú recuerdas los informes de observación electoral de participación de elecciones anteriores, precisamente en la anterior, un análisis que hizo Participación Ciudadana de quiénes eran los 10 principales anunciantes en la República Dominicana. En uno de esos informes el Estado Dominicano era el número 1 Número 1, sí. y el número 10 era el Partido de la Liberación Dominicana. de los 10 mayores anunciantes del país. Del país. Sí, sí, sí. Pero, ¿ustedes creen que solamente cuando el gobierna el PLD hay que recordar los informes de observación electoral De los gobiernos anteriores. del gobierno, por ejemplo, de Hipólito Mejía cuando pretendía la reelección en el año Y 2004? hubo abusos. Francisco, pero hay- nunca alcanzaron esos Pero niveles. hubo abusos. Sí, sí, ¿Y hubo tú sabes abusos, qué pero pasa, es Juan? que cada vez se han magnificado Juan, más. ¿tú sabes cuál es el problema? Cada vez Que mayor. cuando queremos justificar los abusos actuales, porque hubo abusos Porque en el hubo pasado, abuso antes. lo que estamos es ayudando a incrementarlo en cada ocasión. No, mal de Por mucho eso que hay tú que eres tonto. recordar siempre los abusos del pasado. Claro. Para que no se repitan en el futuro. Hay que recordar lo del presente y lo del pasado. Eh, de todos los ustedes están partidos. hablando de que hay uso de los recursos públicos en la campaña a favor de un determinado precandidato. Sin embargo, 2 de los precandidatos del PLD han negado que eso ocurra. Temístocles Montaza, por ejemplo, fue uno de ellos. Y el presidente de la Junta Central Electoral dijo públicamente que él no ha recibido ninguna... Bueno, y el queja. presidente... ¿Qué piensa usted sobre Y el presidente la del actitud de la CONE Junta? dijo que Y el no presidente- habían pruebas. que no. Eso que me parece a mí, eso Ajá. me recuerda esa frase manida cuando se denuncia un acto de corrupción de tráigame las pruebas. Cuando un ministerio público dice, por ejemplo, que me traigan las pruebas, cuando el ministerio público debe investigar y localizar, identificar esas pruebas para someter a los responsables. Pues ahora escuchaba a algunos de los precandidatos decir, no ha habido ninguna prueba, de hecho inclusive a personas de sociedad civil, no solamente del PLD, personas de sociedad civil diciendo que no hay pruebas hasta ahora en ese sentido. Pero entonces, ¿qué significa Como el esto? caso del Que- CONET, se refiere al Sí. presidente del CONET. ¿Significa esto que Reinaldo Pared, por ejemplo, hizo esa denuncia sin ninguna prueba?
No, pero además, Bueno, pero hay que hay decir- cosas que son Axiomática, ¿verdad? No, hay cosas que son tan evidentes, o sea, es como negar no la necesitan presencia del demostración. sol en un día soleado. No necesita demostración. Mira, yo Realmente, quiero, sin embargo, leer esta precisión que hace el vicepresidente ejecutivo del CONET, César Dargan, porque aparentemente dice él que que por lo menos que en cuanto a unificación de elecciones no se tocó ese tema. Sin embargo, en los medios aparece eso, lo que quiere decir entonces El que lo audio están está ahí. utilizando a ellos para dar una idea, una información falsa. Dice César Dargan, dijo que el Consejo Nacional de la Empresa Privada no planteó la unificación de las elecciones durante la visita realizada a la Junta Central Electoral como parte de una serie de encuentros que realiza. Precisó que el CONET no fue el pasado lunes a la Junta a abogar porque se unifiquen las elecciones ni por ese tema. El vicepresidente del CONET sostuvo que inclusive no corresponde a la Junta Central Electoral la unificación de las elecciones y lo citan entre comillas. La Junta lo que sí nos dio fue garantía de que bajo las condiciones actuales de las leyes ellos están obligados y preparados a actuar en consecuencia y a organizar las elecciones con el calendario actual. Sin embargo, sí estuvimos viendo otros aspectos, estuvimos viendo la proximidad de las elecciones, estuvimos viendo precisamente en el mes de octubre, si bien es cierto que en el día 6 son las primarias, no menos cierto es que los partidos tienen hasta el día 27 los que no van por primaria. La cercanía de esas fechas estuvimos viendo en general. No fuimos a la Junta a eso, tampoco la Junta nos lo pidió. César Dargan declaró en un programa de televisión que el CONET ha decidido salir a hablar con los actores sobre cómo va el proceso electoral, que el CONET, como parte de sus principios, aboga por el fortalecimiento institucional como garante de la seguridad Pero lo que jurídica. está Entonces diciendo debería el el CONET presidente fijar del posición CONET, sobre Juan, si este es el momento para reformar la pero Constitución de la República. eso es lo que está diciendo Juan Bolívar, es un desmentido diplomático. Que Pero se pasó de contento el presidente del pero, CONET. bueno, pero, se pasó de contento. pero miremoslo desde el punto de vista institucional. Ajá. El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, está poniendo el punto sobre la I. Sí, está diciendo aclarando que, el tema. que el empresariado no tiene esa posición. O sea, lo que está diciendo es que eso no se fue a discutir y por lo visto no hay una decisión se del pasó de empresariado en ese contento el sentido. hombre. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, cuando Participación llamaba a la sensatez, no solamente de los líderes políticos, sino también de sociedad civil. ¿Ustedes creen el propio CONEP, donde se reúnen los principales empresarios de este país, que siempre abogan porque hay un clima manejable en el país desde el punto de vista institucional, respetuoso de la institucionalidad? ¿Ustedes creen que no debería ya el CONEP reunirse para decidir y fijar posición con respecto a esos rumores de introducir una reforma a la Constitución en los actuales momentos? Pero no solamente el CONET, tal vez todos los demás deberían de hacerlo los partidos políticos, porque hay que decir que la oposición política ha sido tímida frente a ese tema. Pero yo me refiero no solamente a los partidos, que claro que sí, a Adalberto y a los líderes de los partidos y al presidente de la República, sino que también organizaciones de sociedad civil que hacen opinión pública. ANGE, CONEP, Asociación de Industria, por mencionar la del sector empresarial, ¿no? Pero también FINJUS, Participación Ciudadana, que ya lo hizo. Creo que todas deben discutir ese tema y fijar su posición. Fíjate que no le estamos diciendo cuál posición deben fijar. Claro. Cada uno lo decide soberanamente. Pero la pregunta es, ¿y vale la pena embarcarse en esa situación en los actuales momentos? Sobre todo si se plantean 11 modificaciones a la Constitución de la República. No, y que vamos se supone que deben buscarse consenso, acuerdos, estudios, crear comisiones. Pero más aún, Juan Bolívar, perderíamos una valiosísima oportunidad si se hace una modificación en estos momentos. ¿Y cuál es esa oportunidad? Bueno, que se ha venido creando conciencia de la necesidad de modificar la Constitución luego de las elecciones, luego de la toma de posesión de las nuevas autoridades el año próximo. ¿Para qué? Para hacer más independiente la justicia dominicana, el sistema de justicia, no solamente el Poder Judicial, los jueces, sino el Ministerio Público y todos los demás actores que inciden en el sector justicia. Y los organismos de control. ¿Y ustedes creen que se va a poder hacer una reforma a la Constitución de manera profunda
adecuada, discutida, consensuada sobre la justicia en estos momentos, No, y el tema donde mismo- todo lo que prima es el tema electoral. Y el tema mismo de la modificación constitucional, Y después- porque aquí hay que evitar que cada presidente que se quiera reelegir recurra a modificar Mira, la constitución y lo logre con cierta facilidad. Cristóbal Rodríguez, un reputadísimo Sí, sí, sí. experto en derecho constitucional, pues ha estado abogando por una reforma para ponerle candado a esas disposiciones que tienen que ver con la reelección. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero Pero Cristóbal no fue ahora. asesor de la pasada reforma constitucional del 2010. Ese era el escenario Debieron ponerse que todos se esos debatió candados en ese durante un año momento. y medio esa Pero, reforma. Juan, está bien, no se hizo. Sí. Hacerlo hacia futuro, perfecto. Pero en este momento, sobre todo, ¿no sería mucho más legítimo que lo hagan las autoridades que resulten electas el año ¿Y próximo? cuál es Ya el dentro peligro? de 9 meses, 8 Ya, ¿Cuál es meses. el estamos a la peligro? vuelta de la esquina. ¿Eh? Estamos a la vuelta de la esquina porque hacerla ahora a la carrera, Sí, porque si se toca el tema de la justicia en una reforma a la carrera solo para justificar la habilitación del presidente Medina para el 2024, ya el año próximo no va a haber ninguna modificación porque ya se hizo y se habrá hecho una reforma en el tema de la justicia muy probablemente Y además superficial. otra cosa de la justicia que es importante. Se quiere apresurar la reforma, porque eso viene, para que sea este Congreso el que designe Que haga su al tal. próximo Procurador General de la República. Por ejemplo, uno de los temas... Eso no lo han advertido Uno algunos. de los temas que se ha discutido mucho es la necesaria independencia del Procurador Sí, pero General de la eso a eso me República. refiero. ¿Y ustedes creen que va a haber condiciones en medio de un proceso electoral para tocar ese tema? Cuando tocamos ese tema, lo hemos tocado en los últimos 30 años, siempre dicen, no, el procurador tiene que estar del lado del presidente de la República porque es el que fija la política criminal del Estado y sin el apoyo del presidente de la República esa política criminal no va a poder ser efectiva. Pero Pancho, al CONE como a todas las instituciones hay que preguntarle si realmente favorecen que se haga una reforma de la Constitución para beneficiar a una persona. Porque aquí Ten hubo cuidado, mucha que esa gente. parece una encuesta con una pregunta condicionada, ¿no? Sí, pero aquí hubo mucha gente que cuestionaba si era justo el transitorio que prohibía, que establecía un límite a Danilo Medina, que él mismo redactó, dicen, pero que él promulgó en su constitución, que le impedía volver a ser candidato después del 20. Pero es que eso era un límite estaba en consonancia con el mismo texto de la Constitución, que habla de 2 periodos y nunca más. Y Danilo está agotando sus 2 periodos y nunca más. Entonces, pero ponerle al revés un transitorio, porque eso es lo que están planteando. Porque no están diciendo que van a modificar los 2 periodos, al contrario, los que propusieron eso, Quique Antún y Genao, dicen que mantendrían los 2 periodos y nunca más. Pero entonces tienen que poner un transitorio al revés para decir que eso no se le aplicará a Danilo. Es jurídicamente y éticamente Bueno, no jurídicamente, viable que porque se haga una reforma para beneficiar a una persona, una constitución. No lo diga desde el punto de vista jurídico, legal o constitucional, porque si se cumple con todas las reglas que se establecen Puede para ser- una puede modificación, ser legítimo. pasaría ese test. De legitimidad. Ahora, definitivamente de legitimidad no lo pasa. El test de legalidad y constitucionalidad lo puede pasar, el de legitimidad no lo pasa. Pero, ¿qué es lo que ha estado haciendo el presidente Medina? Lo que siempre se ha hecho. Ahí su eslogan de hacer lo que nunca se ha hecho, pues no, se cambió. Él está haciendo y ha estado haciendo lo que siempre se ha hecho, que es tratar de mantenerse en el poder. No pudo hacerlo. Recordemos que otros en el pasado han intentado y no han podido. Y ningún presidente que se ha subido ahí, desde que yo tengo memoria, ha dicho, yo no voy ni siquiera a ver esa posibilidad. Todos han examinado por lo menos la posibilidad de ver si se pueden quedar o pueden volver en el futuro. Alguien me dice, Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco se preparó para volver. No pudo por la situación que le creó Joaquín Balaguer. Ya eso es historia. Pero él no planteó reelegirse y se podía Pero yo legalmente dije, plantear. no solamente quedarse en el poder, sino prepararse para volver. Sí. Ese ha sido lo que ha asignado la democracia en la Pero él no República modificó la Dominicana desde siempre. Constitución para volver. No, Ni, no. ni invirtió, ni puso a la gente a hacer campaña Pero, para por volver. ejemplo, cuando tú dices eso, el PRD sí lo hizo, como partido.
recordemos la modificación de Lo la hizo en el Constitución. 2002 con Hipólito Mejía. Bueno, pero modificó la no se puede Constitución. decir que lo hizo ni Jorge Blanco ni Antonio Guzmán. Aunque los guzmancistas trabajaron intensamente tratando de lograrlo. que pero se no quedara. modificaron la... No, Pero Hipólito no Mejía- tomaron decisiones, no usaron los órganos del Estado para beneficiarlo. Pero Hipólito Mejía En sí lo términos hizo. Y lo hizo, y es bien grave, porque lo hizo contra una decisión que ha tomado su principal, el líder en ese partido. Porque la modificación constitucional que prohibió la reelección presidencial del 94 fue impulsada por Peña Gómez, o que obligó a Balaguer a tener que firmar eso. Pero ustedes ven, Sí. ustedes ven. Pero que, oye, parece como si no hubiésemos avanzado. Sí. Ahora nos parecemos al huracán Doria sobre Bahamas, Sí. que se quedó en Sí, el sí, mismo sí. sitio todo el tiempo. Parecería que ese tema de la reelección nos marca, nos obliga Claro. a no avanzar. Y por eso, Cristóbal Rodríguez, si estuviera aquí sentado, diría, ¿ustedes ven por qué hay que ponerle candado? Pero tiene razón Sí, él. Sí, tiene toda la razón, Sí. pero no es el momento No lo adecuado. Sobre todo si todos sabemos que el candado conlleva abrir la puerta para que le rehabiliten a Danilo, para que él pueda volver. O sea, para que volvamos a Buenaventura Báez, a Santana, a todo y lo ahí- que... ahí- hay que volver una y otra La vez. gente de Danilo dice, ¿por qué le tiene miedo a Danilo? No es miedo. Yo soy de lo que pienso que Danilo se está exponiendo a una segunda derrota tan humillante como la que acaba de recibir, con el freno que se le puso a sus intentos por reelegirse. ¿Por qué una segunda derrota? Aun cuando se modificara la Constitución, que es posible, yo inclusive creo que lo van a hacer ahora, Danilo perdería, porque él se va a inhabilitar ante la historia. Igual. Mira, ninguna persona que haya intentado modificar la Constitución a su favor se ha inhabilitado en los últimos 30 años. Lo hemos visto, Alberto, lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos sido testigos de esa situación. Entonces, no creo que esa sea la situación en estos momentos. Aquí lo que hay que pensar, repito, por eso tal vez participación habló de sensatez y de cordura, es cuál es el momento actual. Las primarias están a la vuelta de la esquina, dentro de un mes, ya las primarias y el reto enorme que tiene la Junta Central Electoral. ¿Ustedes no creen que hoy por la mañana debimos estar discutiendo, por ejemplo, del reglamento que acaba de aprobar la Junta Central Electoral del control financiero de los partidos y los candidatos? Y fíjense que hago mucho énfasis en eso, porque la ley fue preparada solamente para controlar los partidos y no los candidatos. Y como me dijo una vez Francisco Domínguez Brito, por ahí se va el dinero de campaña, no es a través de los partidos, es a través de los candidatos. Si tú no controlas los candidatos, lo plantea. y el reglamento precisamente es uno de sus puntos fuertes, no señala diferencia entre partidos y candidatos a la hora de establecer los controles. Ahora, la pregunta que deberíamos estar haciendo hoy, en vez de hablar de reelección, es ¿y cómo la Junta Central Electoral va a hacer cumplir eso? Porque déjeme decirle, peor que violar una norma es dictarla Para no hacerla cumplir. para no hacerla cumplir. Así Porque es se lo que pierde toda la credibilidad, la confianza. Entonces, el gran reto que tiene hoy día la Junta Central Electoral, con ese reglamento que yo considero que es muy buen reglamento en la mayoría de los temas, me preocupa solamente, por ejemplo, dice el acceso que va a tener la ciudadanía a esa información financiera de los partidos y de los candidatos, porque la Junta la va a divulgar en el momento oportuno. Dice que en el momento oportuno. No dice cuándo. Entonces, eso es discrecionalidad Oportuno pura. es cuando no Cuando ya haya pasado todo, ya no haya Cuando posibilidad. ya no importa. Exacto. Pero hay un tema relacionado con eso que la Junta no lo está cumpliendo. Las encuestadoras están obligadas, según el reglamento que ha hecho la propia Junta, a decir quiénes la financian. Y la Junta ha dicho, algunos de las encuestadoras, cuando los periodistas le preguntan, vayan a la Junta, nosotros se lo dijimos. Pero el tema no es que se lo digan a la Junta. Pero no importa, porque Participación Ciudadana en más de una oportunidad ya le ha pedido a la Junta Central que investigue esos casos. Y sí, se lo pidió por escrito. ¿Y Por qué le ha escrito. respondido? Bueno, la Junta en la primera denuncia nos envió la respuesta de cada una de esas encuestadoras y hubo, por ejemplo, una de ellas que tenía una explicación justificable, ¿no? Si se puede decir, porque
era la que había encargado la encuesta. Participación había dicho que era la que había hecho la encuesta, y para hacer una encuesta tiene que estar registrada en la Junta Central Electoral, y esa entidad no estaba registrada. Y se aclaró que era la que había encargado la encuesta y estaba revelado su nombre. O sea, que cumplía. Pero, por ejemplo, ha habido una guerra de encuestas la semana pasada. Participación lo denunció, y sin embargo estamos esperando qué va a hacer la Junta Central Electoral al respecto. Es tan sencillo como decir quién la encargó. Bueno, pero si la ¿Cuál es la Junta tuvo dificultad? dificultades para hacer valer la prohibición de poner vallas en carreteras y calles, que todo el mundo las veía, hay legítimo derecho a preguntar cómo va a hacer cumplir la recaudación que nadie ve. O sea, los límites y el origen de los fondos. Otro de los temas interesantes que posiblemente se quede para otro programa es las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional, porque algunos han dicho, el Tribunal Constitucional liberó ya la campaña, puede hacerse lo que sea. No es cierto, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema que va a haber que esperar la sentencia completa del Tribunal Constitucional para ver los argumentos, porque ese tema de que la campaña no puede limitarse de alguna manera. Eso es difícil de entender. No, eso no es entendible, porque en todos los países del mundo donde existen los mismos derechos fundamentales que en República Dominicana, se limita la campaña. De hecho... Pero ve acá, hasta los municipios pueden prohibir poner campaña en la calle o usar Nicolai. Pero yo estoy seguro que esa no es la dirección del Tribunal Constitucional. Entonces no puede, el Congreso no puede, pero los municipios sí. Yo estoy seguro que esa no es la dirección de esa decisión del Tribunal Constitucional. Habrá que esperar la sentencia completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley establece una veda de todo tipo de campaña 2 días antes de las elecciones. Y eso también es violar la libertad de expresión. La libertad de expresión, claro que no. Pero además hay una veda hasta el inicio de la precampaña, bueno, hasta el inicio del PPP creado por la Junta y tampoco Electoral. se cumplió. No, pero hay una veda. Pero no desde se que cumple terminan nada. las elecciones hasta que inicia el PPP de 1 año y medio, y tampoco eso es posible. Claro que es posible. En los países, en Francia, por ejemplo, se establecen los espacios públicos donde se pueden colocar las vallas, y se otorga el espacio de manera equitativa. Pero en muchos países no se permite, en España no se permite la promoción ni para las elecciones, mucho menos para escoger candidatos. Entonces, en la radio y la televisión no se permite la publicidad fíjense política. que no estoy criticando al Tribunal Constitucional porque lo haría a destiempo, habría que ver cuáles son los argumentos para que la van a publicar. Y bueno, y oportunamente entonces sería interesante volver a debatir a discutir ese tema. Con Pancho Álvarez se puede hablar por mucho rato más, el tiempo se nos fue hace unos 7 minutos, 8. Así que muchísimas gracias, Pancho, por haber venido a conversar con nosotros, y hay que esperar que esa observación electoral de participación, ya emitieron el primer informe y la vez pasada emitieron 5, este año empezaron más temprano por la primaria. Claro. Vamos a ver. Participación Ciudadana va a participar en el simulacro como observador. Hemos pedido a la Junta Central Electoral que nos invite a observar, no que se va a celebrar este fin de semana, los 3 anteriores que se han celebrado. Sí, pero ya eso pasaron. Y lamentablemente la Junta no nos ha respondido, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. O sea que no vamos a poder estar observando este fin de semana. El de este fin de semana tampoco. No. Nadie le prohíbe que vayan. Muchas gracias, Francisco Álvarez Valdés.